usted está lejos de Dios. Porque el que está cerca de Dios cuida lo que Dios le ha dado en sus manos. ¿Cuántos se alaban a Cristo? Hermanos, Dios, dígale a su hermano, Dios me ama incondicionalmente. ¿Sí sabe lo que significa el amor incondicional? Que no importa que falle, que no importa que peque, Dios te ama. No ama lo que hacemos, pero como cristianos, como personas, como llamados de Dios, como hijos de Dios, Él nos ama, porque Él no se puede negar a sí mismo. Él no pudo venir a la cruz del Calvario, pagar el precio por nosotros y decir, ahora no eres mi hijo. No, somos tus hijos, aun siendo pecadores, somos sus hijos. Hemos sido llamados por Dios, sí, pero nos ha dado una responsabilidad. No importa que seas niño, no importa que seas joven, no importa que seas varón, no importa que seas mujer, fuiste llamado con un propósito. ¿Cuántos alaban a Cristo? La misión de Oseas no solamente era hablar, era decir la verdad. Hoy en día la iglesia no quiere escuchar verdad, y cuando el pastor le habla a alguien, él se ofende a la persona. Hermano, ahí es donde se va a ver qué pueblo tiene sus oídos abiertos para cumplir el llamado, para ser corregido, para ser disciplinado. ¿Pero para qué? Para que pueda dar mejor fruto, hermano. La corrección no es para que usted caiga, no es para que usted tropiece. La corrección es para que se limpie todo aquello que esté impidiendo que usted dé un mejor fruto. Y para poder dar un mejor fruto, usted necesita estar dispuesto. Sí, Señor, límpiame, cámbiame, satúrame, libértame, transfórmame. Si no, usted va a seguir siendo el mismo cristiano de siempre, ofendido, en sentimientos que no camina ni para atrás, ni camina para adelante, ni para un lado, ni para el otro, ni dejan que avancen, ni avanzamos. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Sabe una cosa? Dígale a su hermano, Dios les está hablando. Dígale, Dios nos está hablando. Dígale, Dios me está hablando. ¿Cuántos alaban a Cristo? El pueblo de Dios había orado a otros dioses. Y usted puede decir, es que Dios me libertó, yo ya soy libre. Yo antes era idólatra, discúlpeme de esta tarde, pero hay idolatría dentro de la iglesia. ¿Sabe que algo se convierte en idolatría? Cuando usted le da el tiempo. Ahorita muchos son idólatras de su casa, porque es más importante estar en su casa que estar en la casa de Dios. David dijo, prefiero estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque había entendido que había una necesidad espiritual. Hoy en día la iglesia no ha entendido que hay una necesidad espiritual. El diablo vino para matar, robar y destruir. El diablo no vino para jugar. En lo que estamos jugando el cristianismo, el liderazguito, hermano, el diablo está destruyendo la iglesia. ¿Por qué? Porque él sabe que la venida del Señor Jesús está cerca. Y si la iglesia está descuidada, la iglesia se va a quedar. El diablo sabe que si las armas que Dios le ha dado a la iglesia las sabe utilizar, la iglesia va a ser un impacto, no solamente para el mundo, para tu casa, para tus hijos, para tu familia, para todo el que te rodea, y aún sacar a gente que va rumbo al infierno. La gente de Israel le oró a dioses falsos, conocían a Dios, sabían de Dios, y Dios le mandó decir al pueblo, vuélvanse a Dios. Hoy es lo que Dios nos está diciendo hoy. Yo espero que usted pueda limpiarse bien sus oídos, porque cuando una persona no tiene bien limpios sus oídos, le predican y le entra por un oído y le sale por otro. Prefiere sentirse el ofendido, sentirse el victimizado, prefiere irse de la casa en vez de cambiar para que Dios lo pueda usar. Aquí no es que te vayas de tu casa, Dios te plantó en este lugar. No es que te ofendas, no, es que cambiemos, que entendamos que Dios nos está hablando esta noche, no solamente al liderazgo, a la iglesia de Dios. Vuélvanse a Dios, volvámonos a Dios. Dios está diciendo, vuélvanse a mí, porque muchas veces el cuerpo viene, pero el espíritu
alaban a Cristo? Dios le dijo, vuélvanse a mí. El problema es que cuando la iglesia se siente bendecida económicamente, piensa que todo lo espiritual también está bien. Si a usted no le falta nada económicamente, quiero decirle que espiritualmente nos falta todo. Yo prefiero comer frijoles, pero que su gloria está en este lugar. Hace unos días miraba y yo le hago un llamado a los músicos principalmente, y lo vuelvo a reiterar y lo vuelvo a decir: necesitan meterse en ayuno y oración, aunque queden en los huesos. Pero yo le aseguro que cuando usted entre en ayuno y oración, o cada uno de nosotros entremos en ayuno y oración, va a decir: pero ¿por qué a los músicos? Porque si usted lee la palabra de Dios, el músico es el que va al frente de toda batalla. Y no podemos tener músicos debiluchos espiritualmente hablando. A lo mejor usted lo puede ver como a David, insignificante, pero espiritualmente hay fuego de Dios ahí. Y le hago un llamado a los hermanos Neto, a los hermanos Juan. Necesitamos una defensa fuerte. Los policías, cuando van, ponen una barricada. ¿Se imagina si es, cómo se le llama eso? Los escudos. ¿Se imagina que fueran de ese hule feo que no se quiebra? Necesitamos un buen escudo. Y quiero decirle en esta tarde: la alabanza es un escudo fuerte. La adoración es un escudo fuerte, el cual la iglesia ha cambiado. ¿Sabe por qué la ha cambiado? Por la indiferencia. La iglesia es indiferente a la alabanza, la iglesia es indiferente a la adoración, sin saber que la alabanza y la adoración le da una fortaleza a la iglesia cuando los dardos vienen, cuando los problemas vienen. ¿Por qué? Porque dice que Él cambia nuestro lamento en gozo. Amén. Él cambia nuestro lamento en gozo. Dice el canto que cantamos ahorita: cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay poder, hay liberación. ¿Por qué cree que hay poder, hay sanidad y hay liberación? Porque lo que cae en la iglesia es poder de Dios para transformar, para levantar, para liberar, hermano, aquel que está caído, aquel que está cautivo o aún que está enfermo. Dentro de la ley de Moisés, o cuando Moisés se le fue dado la ley mosaica o los 10 mandamientos, como le quiera llamar, era una cosa vergonzosa. Cosa que a un hombre fariseo llamado Simón no se le escapó cuando encontró a aquella mujer fornicaria en el acto. Dice que cuando el Señor Jesús llamó a esa mujer y lo invitó a su casa, dijo él, ella entró, le besó los pies, amén. Y dice que con sus, si menos no recuerdo, con sus cabellos, ¿verdad? Dice: si él supiera quién es esa mujer. Amén. ¿De quién estaba hablando? Del Señor Jesús. Dijo: si él supiera quién es ella. Ella es una mujer prostituta, una mujer adúltera. Dijo: si fuera de verdad un profeta, sabría quién y qué clase de mujer le abraza los pies. El Señor Jesús sabía quién era ella. El Señor Jesús sabe quiénes somos nosotros. Aunque lo engañemos, Él nos conoce. La historia del profeta Oseas relata en la forma en cómo Dios ama a su pueblo.
relata la forma en que Dios, a pesar de tus fallas, a pesar de tus circunstancias, a pesar de que prefieres más el trabajo que venir a la casa de Dios, que prefieres dormirte antes que clamar a Dios, que prefieres darle lugar a tu familia. Y no es que sea malo que le des lugar a tu familia, pero no podemos darle lugar cuando el fundamento es el Señor Jesús. Cuando se alaban a Cristo. O sea, era un joven profeta, el cual era soltero. Amén. La tradición de aquel entonces, o la tradición del Medio Oriente, era que ni un profeta, ni aún los sacerdotes podían desposar a una mujer desvergonzada. Ellos tenían que desposar a una mujer virgen, a una mujer pura. Era algo vergonzoso. Amén. Y dice su palabra, o dice la historia, o dice el Medio Oriente, hermano, de que esas mujeres, si tenían hijas, tenían que morir. No eran matrimonios arreglados, pero no se les podía ocurrir ni siquiera pensar en estar con una mujer prostituta. Era algo vergonzoso, porque dentro de la sociedad israelita esta actitud hacia la prostitución hasta el día de hoy ciertamente es totalmente negativa. Hoy en día todavía la práctica se lleva a cabo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Ni los profetas, ni los sacerdotes, ni los que habían sido llamados por Dios podían tomar a una mujer prostituta. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pues dentro de la palabra, dentro del libro de Oseas capítulo 1, 2, 3 y 4, la base de la palabra, la base de la lectura surge donde Dios le habla a este hombre para que vaya y tome a una mujer prostituta. El profeta Oseas puede decir, pero ¿por qué Dios me está tomando o me está pidiendo que yo tome a una mujer prostituta? Yo no puedo tomar a una mujer prostituta. Soy un profeta de Dios. Es algo que va a ensuciar no solamente mi testimonio, sino va a ensuciar mi llamado, mi reputación, porque los profetas tenían reputación, hermano. Y si un profeta era mentiroso, era apedreado, tenía que morir. ¿Cuántos alaban a Cristo? Si un profeta declaraba, tenía que morir apedrados por haber sido un mentiroso. Ellos tenían una reputación que cuidar. Ellos tenían una reputación, hermano. ¿Por qué? Porque en su acto, en su actitud, estaba lo que ellos hablaban. Si ellos hablaban y sus hechos eran otra cosa, la gente no les iba a creer. Sin embargo, Dios le habla al profeta Oseas y le dice, ve y toma a aquella mujer prostituta. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Cristo? Qué difícil es cuando Dios te manda a hacer algo y el pueblo de Dios no obedece. Yo quiero decirle en esta tarde, liderazgo, Dios te ha llamado por algo. Iglesia, Dios nos ha llamado por algo. Usted no está aquí por una casualidad. Usted está aquí porque Dios sabe la capacidad que tiene como pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Oseas no podía tomar una mujer prostituta, pero Dios le estaba diciendo, ven y toma a la mujer prostituta. Dice la historia, hermano, dice la palabra del Señor Jesús, que Dios le ordena tomarla como esposa. Y esta mujer concibe un hijo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Mas sin embargo esta mujer nueva, en una ocasión, dice que vuelve a fallar y va en pos. ¿Sabe qué son los sentimientos? Son aquellos que nos mueven para actuar. La iglesia no puede moverse en sentimientos. La iglesia tiene que moverse bajo el Espíritu de Dios. La mujer tenía necesidades carnales.
¿Cuántos alaban a Cristo? Y el profeta Oseas, en la palabra lo puede leer, él dice que le brindó el pan, el cobijo, el techo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado, estando nosotros perdidos, sin fe y sin esperanza? No teníamos hogar, porque no podemos llamar hogar cuando había división, cuando había contienda, porque la misma palabra de Dios nos enseña que prefiere estar en una casa humilde o donde esté una mujer rencillosa. ¿Cuántos alaban a Cristo? Nosotros estamos perdidos. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Mas sin embargo Dios tuvo misericordia de nosotros, nos atrajo, nos limpió, nos dio pan, nos dio de beber. Y hay un hermoso canto que dice: dame de beber de tu manantial. Cuando tomamos de esa agua dejamos tener sed. Pero ciertamente nuestra humanidad nos lleva a cometer errores, y no estamos exentos a cometer errores, porque como seres humanos estamos exentos a cometer el error quizás una vez, 2, 3, 4 veces, 5 veces. Y el apóstol Pablo lo declaró y dijo: lo que no quiero hacer es lo que vengo haciendo. Pero usted puede ver la vida del profeta, hermano, tanto como de Oseas como del apóstol Pablo, que no importando su situación, no importando su aguijón, nunca dejó de cumplir el llamado y el ministerio que Dios le había puesto. Dios nos ha llamado, Dios nos ha limpiado, nos ha restaurado la casa, nos ha restaurado nuestros hijos, nos ha dado sanidad, nos ha dado un lugar. Hermanos, estábamos enfermos, quizás perdidos también, y Dios hizo algo con nosotros. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dice la historia del profeta Oseas que esta mujer llegó a no entender lo que el profeta Oseas le estaba brindando. El profeta Oseas le estaba brindando un hogar. Como padre, como cabeza del hogar, los padres se preocupan por lo que le van a dar a sus hijos. Le dice la palabra: si nosotros, siendo hombres, amén, si nuestros hijos nos pidieran un pan, no le damos una serpiente. Buscamos, hermano, que nos endeudemos con Coppel. Buscamos la mejor manera para brindarle a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Dios, que nos ha dado lo mejor para nosotros? El profeta se preocupó por darle pan, por darle, hermano, y la mujer, por segunda ocasión, dice que se vuelve a embarazar. Y llegó el sentimiento a la mujer, porque quizás no había entendido quién era el profeta. Era un hijo de Dios, era un llamado de Dios. Y dice que por tercera ocasión, hermano, la mujer vuelve a tener otro hijo. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Cristo? Denle un aplauso al Señor Jesús. El Dios que tenía Oseas, y el Dios que usted tiene, y el Dios que nosotros servimos, es un Dios que está enamorado de su pueblo. ¿Sabe que Dios está enamorado de usted? Pero le pregunto en esta tarde: ¿cuántos están enamorados del Señor Jesús? Lamentablemente, hoy en día el pueblo de Dios ha traicionado al Señor Jesús. Dice que el pueblo de Israel había traicionado a Dios por adorar a los Baales. Amén. Por adorar a Acera. Amén. La divinidad cananea que es Acera. Y en estos días vamos a empezar un estudio. Amén. Lo digo con respeto para los que lo hacen. Acera. ¿Quién era Acera? ¿Quién era Baal? Era Baal Zebul. Y Acera era una diosa cananea, hermano, que adoraba a los pueblos paganos. Era la diosa de la fertilidad. Hoy en día muchos cristianos adoran, lo tienen en su casa. Amén. Y es algo tan inofensivo como un pino adornado.
Amén. Pero era algo en el cual el pueblo de Dios se había alejado de Dios por adorar a dioses paganos. Y Dios mandó al pueblo que vuelvan a mí. Cuando se alaban a Cristo. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el pueblo de Dios se había alejado de la presencia de Dios. Pero siempre se necesita de alguien que obedezca el llamado, que obedezca la voz de aquel Dios maravilloso que está sentado en su trono. El nombre, esta mujer tuvo 3 hijos. El primer nombre del primer hijo se llamaba Jezreel. Amén. ¿Cuántos se alaban a Cristo? ¿Cuántos se alaban a Cristo? La segunda se llamaba Ruama. ¿Cuántos se alaban a Cristo? Y el tercer hijo lo llamó Loamí. ¿Cuántos se alaban a Cristo? Tristemente, la palabra de Dios nos enseña, y el libro de Oseas da a entender, que el tercer hijo no era del profeta. Y quizás tal vez los 2 primeros tampoco eran hijos de él. Pero la palabra de Dios declara que en el primer engaño, dice que Dios le dijo: ve por tu mujer. Fue por ella, la redimió, la limpió, la purificó. Y dice que por segunda vez lo volvió a engañar. Y Dios le dijo: ve por tu mujer. Y por tercera ocasión, la mujer vuelve a engañar al profeta. Y es donde Dios le dice: ve por tu esposa. Y dice en el libro de Oseas 3: y me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miraban a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. La mujer no solamente había sido engañada, quizás por el enemigo, quizás por sus deseos, había dejado al profeta, había descuidado lo que Dios le había dado a esta mujer. Pero al irse ella, no solamente, hermano, se prostituyó, sino que cayó en las garras de alguien que la tomó como esclava. Y muchas de las veces la iglesia se encuentra esclavizada. Y la iglesia no quiere entender que es una enfermedad espiritual el no congregarnos, que es una enfermedad espiritual el no orar, el no ayunar, el no poner por primer lugar las cosas que son de Dios. Hoy en día es más importante tu hijo, tu hija, tu trabajo, tu carro, tu billetera, que la misma presencia de Dios. Y día a día la iglesia se está alejando de la misma presencia de Dios por cosas que parecen insignificantes. Y pensamos: no, es que primero está esto. Dios está cansado de eso, de este pueblo. Que hemos cambiado, hermanos, nuestro beneficio. Y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo nos habla. Hemos cambiado el obedecer a Dios por el estar cómodos carnalmente, porque no nos falte nada carnalmente,
pero espiritualmente nos falta todo. Quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que su corazón vibró con la misma presencia de Dios cuando lo impactó a usted la primera vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró en la casa de Dios porque su corazón se cimbraba ante la misma presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted dejó de hacer lo que estaba haciendo en su casa porque sabía que era tiempo de alabar al Señor Jesús? Hoy en día, el frío, el mal tiempo, las situaciones, los problemas están deteniendo a la iglesia, y es un engaño que Satanás le ha dado a la iglesia para que la iglesia pierda su primer amor. El diablo tiene engañada a la iglesia. Las cosas materiales, hermano, no son lo más importante. Aunque usted tenga carro, pero se tenga que venir a pie, glorifique a Dios, porque viene a alabar a Dios. Hoy en día la iglesia no quiere sufrir, porque si no tiene carro, no viene a la iglesia. Porque si está frío, no viene a la iglesia. Porque tengo que trabajar, no viene a la iglesia. ¿Quién no tiene un Dios que le puede sostener, que le puede dar, hermano, aún en medio de la necesidad? ¿Dónde está la fe de creer que Dios dice en su palabra: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan? ¿Dónde está lo que hemos creído? ¿Dónde está ese compromiso que hicimos cuando estábamos en necesidad, cuando estábamos enfermos, cuando nuestro hijo necesitaba un milagro, cuando nuestra hija necesitaba un milagro, cuando usted necesitaba un milagro? ¿Dónde está ese clamor, ese anhelo y ese deseo? Señor, si tú me ayudas, si tú me levantas, si tú me das, yo te voy a servir toda mi vida. Hoy en día se ha terminado. La iglesia se queda en casa porque está enferma, porque le dio la rodilla, porque le dio un dolor acá. Que no tenemos un Dios sanador, que no tenemos un Dios perdonador. ¿Qué acaso servimos a dioses falsos? Sí, hoy en día la iglesia se está yendo en pos de dioses falsos porque ya no le cree a Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quién puede decir que desde que recibió al Señor Jesús, Dios ha sido infiel con usted? Desde que usted recibió al Señor Jesús, Él ha sido infiel con usted. Nadie puede decir que Dios ha sido injusto, ni que ha sido infiel con nosotros. Llueve, truene, relampaguee, pase lo que suceda, su gracia y su misericordia no se aparta de nosotros. Entonces, ¿por qué su gracia y su misericordia se aparta de nosotros cuando viene enfermedad, cuando viene situación, cuando falta en la alacena algo? Hermano, hubo siervos de Dios que solamente comían un pedazo de tortilla y un vaso de agua y tenían que caminar todavía. Le dijo: levántate, porque camino largo te espera. Hoy en día la iglesia, si no tiene, hermano, una comodidad, no quiere servir a Dios. Espiritualmente somos una iglesia reprobada, hermano. Si nosotros no podemos avanzar en medio de la necesidad, el pueblo de Dios avanzó y se multiplicó más cuando había necesidades, cuando había problemas, cuando había persecución. Y dice que el pueblo más se fortalecía y más se multiplicaba. Desde la fuerte, hermano.
porque hay problemas, porque hay situación, porque el pastor, porque esto, porque el otro. No. Estamos dándole más lugar. Yo le he dicho y les he dicho a ustedes como pueblo, quisiera que faltaran al trabajo como faltan a la iglesia. Nadie falta al trabajo, pero a la iglesia sí. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no vengo a ofenderle. Yo vengo a predicarle algo que Dios me dio. Cada uno de nosotros, aún de los que nos están viendo y del pueblo de Dios, de la iglesia de nosotros, que no vino hoy, está diciendo Dios, vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. ¿Cuántos alaban a Cristo? Aun cuando le fallamos, Dios nos provee. Él nos cuida. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Rey? Aún Dios nos bendice.